La última llamada no escuchada, cuando un submarino desapareció, dejando un único sobreviviente. El silencio antes de la tormenta. El último viaje de un submarino. Crujidos sutiles, pings de sonar distantes, luego silencio absoluto. Imagina estar a cientos de metros bajo la superficie, la inmensa presión del océano como una compañera constante, y entonces nada, sin comunicación, sin el zumbido del motor, solo el profundo y aterrador silencio. Era el 14 de diciembre de 1987. El submarino de investigación, Abismo Azul, navegaba a través de las profundidades del Atlántico Norte en lo que debía ser una misión rutinaria de mapeo oceánico. 23 hombres y mujeres componían su tripulación: oceanógrafos, ingenieros, técnicos. Había café recién hecho en el comedor. Alguien había dejado una partida de ajedrez sin terminar. Las fotos de familias sonrientes adornaban las literas estrechas. Era un martes tranquilo, sin tormentas en la superficie, sin amenazas aparentes, solo otro día en las profundidades. Y entonces, el Abismo Azul simplemente desapareció. Pero hubo una última llamada, una transmisión desesperada y fragmentada que nadie escuchó a tiempo, y un solo hombre que sobrevivió para recordarla. El eco desvanecido, la memoria fragmentada de un sobreviviente. No lo llamaremos por su nombre, no todavía. Él prefiere el anonimato, la invisibilidad que el océano le negó. Un hombre recuerda una súplica desesperada, un susurro tragado por las profundidades. 37 años después, sus manos aún tiemblan cuando habla del agua, de la oscuridad, del sonido que precedió el fin de todo. Él estaba en la cápsula de escape, realizando un mantenimiento de rutina, cuando lo escuchó, o tal vez lo sintió. La memoria, cuando está forjada por el trauma, es un espejo roto que refleja fragmentos distorsionados de la verdad. Era una voz, dice, mirando más allá de la ventana hacia un horizonte que no puede ver. O tal vez varias voces, gritando a través del sistema de intercomunicación. Palabras que no pude entender, ahogadas por algo, un ruido metálico, como si el propio submarino estuviera gritando. ¿Fue una llamada clara? ¿Un sonido amortiguado? ¿Una sensación? Luego vino el golpe. El submarino se sacudió violentamente, como si una mano gigante lo hubiera agarrado y exprimido. Las luces parpadearon. Sentí que la cápsula se separaba, los sistemas de emergencia activándose automáticamente. Y entonces subí, solo, mientras ellos... No termina la frase. Nunca lo hace. En los momentos después de esa llamada, experimentó una secuencia que su mente se niega a procesar de forma lineal. Una sacudida brutal, la oscuridad repentina, el frío instantáneo del agua filtrándose por algún lugar imposible, la comprensión frenética de que estaba ascendiendo mientras su nave y sus compañeros descendían hacia un abismo del que nunca regresarían. Cuando emergió, solo había océano, olas interminables, cielo gris y silencio. Reconstruyendo lo invisible. Hipótesis del desastre. Los submarinos son maravillas de ingeniería, pero también son pequeñas cápsulas de vulnerabilidad en un entorno que no perdona errores. Cuando el Abismo Azul desapareció, los expertos inmediatamente comenzaron a elaborar teorías. La doctora Elena Vargas, ingeniera naval con 30 años de experiencia, fue una de las primeras en analizar los datos fragmentarios. Basándonos en la última posición conocida y la profundidad operativa, hay 3 escenarios principales. Primero, una falla catastrófica en el casco, posiblemente por fatiga de material no detectada. Segundo, una colisión con un objeto sumergido no cartografiado, restos de naufragios, formaciones rocosas, incluso montañas submarinas desconocidas.
Tercero, y más aterrador, una implosión súbita causada por exceder los límites de profundidad de diseño. El comandante retirado Julio Andrade, veterano de 40 años en submarinos militares, ofrece una perspectiva más inquietante. Lo que describe el sobreviviente, ese sonido metálico antes del colapso, es consistente con lo que llamamos fatiga progresiva. El casco comienza a ceder bajo presión extrema, produciendo sonidos de advertencia que pueden durar segundos o apenas milisegundos antes del fallo total. Si eso ocurrió a más de 500 metros de profundidad, la tripulación no habría tenido tiempo ni siquiera para comprender lo que estaba sucediendo. La física es implacable. A profundidades operativas estándar de un submarino de investigación entre 300 y 600 metros, la presión del agua equivale a 30 a 60 veces la presión atmosférica al nivel del mar. Cada centímetro cuadrado del casco soporta kilogramos de fuerza que buscan constantemente cualquier debilidad, cualquier fisura microscópica. Una implosión en tales condiciones es casi instantánea. El casco se colapsa hacia adentro a velocidades supersónicas. El aire interior se comprime tan rápidamente que su temperatura puede alcanzar miles de grados en una fracción de segundo. No hay tiempo para el dolor, ni siquiera para el miedo. Solo existe y luego no existe. Si el abismo azul implosionó, continúa Vargas, su voz más suave ahora, fue misericordioso en su horror. No sufrieron. Pero las preguntas persisten. ¿Por qué la cápsula de escape se activó? ¿Fue manual o automático? ¿Fue el sobreviviente simplemente afortunado, o hubo algo más en juego? El peso de la soledad, ser el último testigo. La carga psicológica de ser el único sobreviviente de una catástrofe que nadie más presenció es algo que los profesionales de salud mental describen como culpa del sobreviviente magnificada por el aislamiento testimonial. No hay nadie más que pueda confirmar o refutar su experiencia, explica la psicóloga marina doctora Carmen Ruiz, especializada en trauma de supervivencia en desastres náuticos. Él porta no solo el peso de haber sobrevivido cuando otros murieron, sino también la responsabilidad de ser la única voz de los que perecieron. Es un tipo de soledad existencial que va más allá del duelo normal. El sobreviviente describe noches sin dormir, perseguido por preguntas sin respuesta. ¿Por qué yo? ¿Por qué la cápsula donde yo estaba? ¿Pude haber hecho algo? Si hubiera respondido más rápido a esa voz en el intercomunicador, si hubiera corrido hacia el puente de mando en lugar de estar en la cápsula, ¿habría cambiado algo? Los terapeutas le han dicho repetidamente que no, que en una catástrofe submarina de esa magnitud, los segundos son irrelevantes. Pero el corazón no entiende de física. Mientras tanto, en la superficie, se desató el caos. Los equipos de búsqueda y rescate se movilizaron en cuestión de horas después de que el abismo azul no reportara en su ventana de comunicación programada. Barcos de superficie, helicópteros, incluso otros submarinos convergieron en la última posición conocida. Durante 6 días, peinaron 10.000 kilómetros cuadrados de océano. Escáneres de sonar rastrearon el fondo marino. Boyas de escucha se desplegaron para captar cualquier señal de golpes metálicos, la señal universal de supervivientes atrapados. Pero el océano solo devolvió silencio. Encontraron al sobreviviente a la deriva en la cápsula de escape a 40 kilómetros de la última posición conocida del submarino, delirando por hipotermia y deshidratación. Sus primeras palabras coherentes fueron: los escuché llamar. Nunca encontraron el abismo azul. No hay restos recuperados. No hay caja negra rescatada. No hay cierre fotográfico del pecio en el fondo marino que las familias puedan ver, que pueda darles una tumba definitiva a visitar, aunque sea solo en fotografías. Solo hay un hombre, una cápsula vacía, y una última llamada que nadie más escuchó. El misterio perdura, escribió un periodista en el 10º aniversario del desastre. Y con él, la inquietud de saber que la verdad completa yace en algún lugar de las profundidades, tan inaccesible como la luna, guardada por el océano que nunca revela todos sus secretos. No escuchada, no olvidada, el legado de una tripulación desaparecida. En un pequeño pueblo costero de Galicia, España, una mujer llamada Rosa mantiene una habitación exactamente como estaba en diciembre de 1987. Es el cuarto de su hijo, ingeniero de sistemas en el abismo azul. Tenía 28 años. Al principio pensé que lo hacía porque esperaba que regresara, dice, alisando una colcha que lleva décadas sin arrugas. Pero ahora sé que es porque es la única forma que tengo de mantenerlo real. Sin un cuerpo, sin un lugar donde llevar flores, esta habitación es su tumba y su monumento. Hay 22 historias más como la de Rosa.
22 familias que viven en el limbo perpetuo entre la esperanza irracional y el duelo no resuelto. El padre de otro tripulante se convirtió en activista de seguridad submarina, presionando por regulaciones más estrictas en inspecciones de cascos y protocolos de emergencia. Si mi hijo murió, dijo en una audiencia parlamentaria, que al menos su muerte signifique que otros no tendrán que morir de la misma forma. Y tal vez funcionó. Tal vez. En los años posteriores al desastre del Abismo Azul, se implementaron nuevas regulaciones internacionales para submarinos de investigación. Inspecciones más frecuentes de la integridad del casco. Sistemas de separación de emergencia mejorados en cápsulas de escape. Boyas de emergencia de liberación automática que pueden señalar una posición incluso si la tripulación no puede. Pero la verdad incómoda es que ninguna de estas medidas habría salvado al Abismo Azul si, como sospechan los expertos, el fallo fue catastrófico e instantáneo. Hemos hecho submarinos más seguros, admite la ingeniera Vargas. Pero no hemos hecho el océano más misericordioso. Y nunca lo haremos. El peso eterno del océano. El sobreviviente ahora tiene 62 años. Vive lejos del mar, en una ciudad interior donde el horizonte está interrumpido por montañas en lugar de agua infinita. No come pescado. Evita las bañeras. Prefiere las duchas cortas. Pero en sus pesadillas, siempre está de vuelta allí. En la oscuridad. Escuchando esa voz distorsionada, esas palabras que nunca pudo distinguir, que tal vez nunca fueron palabras en absoluto, sino solo el último grito de un barco muriendo. La gente me pregunta si quiero que encuentren el submarino. Dice, si quiero, cierre. Y no sé cómo explicarles que el cierre no existe para algo así. Encontrar el pecio solo confirmaría lo que ya sé, que están muertos, que se fueron hace casi 4 décadas, que nada de lo que haga o diga los traerá de vuelta. Hace una pausa, mirando nuevamente a ese horizonte invisible. Pero esa llamada, esa última llamada que nadie más escuchó. No puedo dejar de pensar que si alguien la hubiera oído, si alguien hubiera estado escuchando en ese momento exacto, tal vez. No termina. Porque ambos sabemos que no hay tal vez. No hay escenarios alternativos en una tragedia consumada. El océano guarda sus secretos con un silencio que ninguna tecnología puede penetrar completamente. Cubre el 70% de nuestro planeta, y sin embargo conocemos solo una fracción de sus profundidades. Hay más mapas detallados de la superficie de Marte que del fondo del Atlántico. En algún lugar de esa inmensidad oscura, a una profundidad que solo pueden imaginar, descansa el Abismo Azul. Tal vez intacto, un ataúd metálico perfectamente preservado en el frío y la presión. Tal vez aplastado hasta quedar irreconocible, disperso en fragmentos que las corrientes han llevado a kilómetros de distancia. Y con él, la verdad completa de lo que sucedió en esos últimos momentos. Las palabras exactas de esa última llamada. La razón precisa del fallo. Los pensamientos finales de 23 personas cuyas vidas fueron extinguidas en un instante o en un minuto agonizante. El sobreviviente lleva esta incertidumbre como una segunda piel. Es el precio de ser el último testigo de un evento que nadie más puede confirmar, el guardián involuntario de un misterio que nunca podrá resolver completamente. A veces me despierto convencido de que lo inventé todo, confiesa. Que tal vez nunca hubo una llamada. Que mi mente la creó para darle sentido a lo sin sentido. Pero entonces recuerdo la sensación de esas palabras, la urgencia en el tono incluso cuando no podía distinguir las palabras, y sé que fue real. Tan real como el agua que me rodeaba cuando emergí. Tan real como el vacío donde debería haber estado mi nave. Fue su última llamada. Y nadie la escuchó. Excepto yo. El Abismo Azul permanece perdido. Las búsquedas ocasionales utilizando tecnología cada vez más sofisticada no han logrado localizarlo. Las familias envejecen. Los recuerdos se desvanecen. El mundo sigue girando. Pero en algún lugar bajo las olas, en una oscuridad tan completa que desafía la imaginación humana, 23 personas tienen una tumba sin marca, y un hombre camina sobre la tierra, portando el peso de ser el único que escuchó su adiós. El océano no olvida. Tampoco perdona. Solo guarda silencio.